Primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 2, versos 14 al 16. Vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque han de discernir espiritualmente. Se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Pasamos al capítulo 3, del verso 1 hasta el 3. Dice: de manera que yo, hermanos, no puedo hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Vamos a dejarlo hasta ahí. Alabado sea el nombre del Señor. Padre, te damos gracias por tu palabra. Tu palabra es vida, tu palabra es verdad. Tu palabra nos muestra el camino, tu palabra nos guía hacia tu voluntad. Te pido, Padre, que hable a nuestras vidas. Te pido que ministres a nuestros corazones. Te pido, Dios, que nos guíe a través de tu palabra hacia tu voluntad. Y que al terminar este servicio, tu palabra haya dejado en nosotros una marca imposible de borrar. Una enseñanza que marque las pautas de nuestras vidas. Y que todos los que estamos aquí, Dios mío, caminemos conforme a tu palabra. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, mis amados. Aleluya. Como dije al principio, mi tema es espirituales o carnales. Y yo quiero aprovechar esta oportunidad para hablarles de la importancia que tiene este tema dentro de los círculos cristianos, dentro de nuestras congregaciones. Yo entonces quiero abrir la pregunta: ¿quiénes somos? Y eso yo podría terminar rápidamente mi conferencia diciéndole que el ideal de Dios es que seamos hombres y mujeres espirituales. Sin embargo, tengo que agregar y poder tratar de darme a entender un poquito más para que nadie se ofenda, que para comprender el evangelio y quiénes somos en Cristo, debemos nosotros, o necesitamos más bien, darnos cuenta de la importancia en el relato de la creación y al mismo tiempo comprender la subsiguiente caída. Creo que en el relato de la creación, con toda la belleza, con todo el esplendor que la Biblia describe la creación, allí se encuentra explícito el ideal de Dios para el ser humano es que sea espiritual. Pero también en el mismo relato queda muy claro el hecho de que andar en la carne, no quiero que nadie se me ofenda, vamos a llamarle andar inmaduramente en el Señor, es una consecuencia de la caída. Es un efecto de lo que pasó allá al principio. Entonces nosotros nos damos cuenta que ese andar fuera del orden que la Biblia demanda es un efecto, porque es un efecto también la pérdida del conocimiento de quién es Dios. Es un efecto de la caída. Y eso entonces provoca un sinnúmero de cosas que están trayendo males dentro de la iglesia. La falta del conocimiento real de quién es Dios para el creyente, quién es Dios en la vida de todo cristiano. Yo he llegado a la conclusión de que hay demasiados cristianos deambulando dentro de la iglesia y que le falta un encuentro real, verdadero con el Cristo de la gloria. Sé que ahora mismo todas las iglesias quieren ser grandes y yo estoy luchando para alcanzar el mayor número de personas en Cristo Jesús. Pero el éxito en la Biblia se mide por los frutos. Entonces no hacemos nada con tener un montón de personas dentro de la iglesia que no ejemplifique la cultura de Cristo.
que no revele a Cristo Jesús como su Señor y como su Salvador. Entonces, esa pérdida del conocimiento de Dios que trajo la caída es un desastre en todos los términos que podamos nosotros tratar dentro del círculo cristiano. Pero al mismo tiempo, otro efecto de la caída son las emociones negativas de las que está llena la humanidad. Otro efecto de la caída es que existen demasiadas posibilidades de elección. Demasiadas posibilidades de elección. Adán y Eva tenían una sola elección de fallo. Una sola posibilidad para fallar. Solamente una orden prohibida: no comerás de ese fruto. Después todo lo que ellos hicieran estaba correcto. Una sola posibilidad, y mire donde nosotros estamos. Alabe a Dios que Él está vivo. Eligieron esa y las consecuencias son demasiado terribles. Entonces, si tomamos y tratamos de meter todo eso en una misma dirección, tenemos que decir que si somos espirituales o carnales, si tenemos que verlo dentro de la iglesia, tenemos que decir que en este tiempo hay una disminución extraordinaria de las prácticas espirituales. Eso es terrible dentro de las iglesias. Una disminución muy profunda, muy extrema de las prácticas espirituales. Al mismo tiempo, hay en todo lugar, en todo el mundo, por donde quiera que uno va, demasiados creyentes que no están ocupados en su salvación. No dije trabajando por su salvación, ocupados en su salvación. No estamos trabajando por nuestra salvación, pero estamos o debemos estar ocupados en ella. Porque ya Cristo nos salvó. ¿A cuánto salvó el Señor? Pero debemos ocuparnos en nuestra salvación, y eso demanda una vida espiritual. Demanda una conexión permanente con la verdad de Dios, con las Sagradas Escrituras. Y hay demasiados cristianos que se han vuelto dependientes de otros cristianos y no de Dios. Eso ha disminuido considerablemente la vida espiritual dentro de las iglesias. Pues no vamos a tapar el sol con un dedo. Hace 10, 15 años atrás éramos más santos que ahora. Éramos más espirituales que ahora. Perdóneme si alguien se ofende, pero es una realidad que tal vez ustedes no, porque ustedes todos tienen cara de santos. Pero para allá, para donde yo estoy trabajando, hay una disminución extraordinaria de las prácticas espirituales. Y entonces eso ha llevado a la iglesia a una mezcla. Y se está moviendo una mezcla tremenda dentro del evangelio, que el apóstol Pablo la define muy bien en los capítulos y versículos que nosotros leímos. Sin embargo, antes, para volver a comprender desde el principio, Génesis capítulo 2, versículo 7, allí leemos que Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y el hombre llegó a ser un ser viviente. Esa combinación de polvo de la tierra y de aliento de vida es lo que forma al ser humano. El género humano, el ser humano, eso es lo que es. Muchos teólogos pues tratan de definir la composición del hombre. Yo no tengo ninguna pretensión teológica en esta mañana, entonces yo lo voy a definir lo más sencillo que yo pueda. Los teólogos dicen que el ser humano está compuesto, algunos dicen que 2 por 2 y otros dicen que 3 partes. Yo voy a llamar una parte material y una parte inmaterial. La parte material es el cuerpo humano, con el cual el hombre se comunica o tiene relación con el mundo a través de sus 5 sentidos. La parte inmaterial, que es una parte que no se ve. La parte material es visible y tangible. La parte no material, entonces, es esa parte con la que el hombre tiene comunión con Dios. Y ahí se encuentran el alma y el espíritu, para muchos una sola cosa. Pero definiéndolo así a grosso modo, con esa parte inmaterial el hombre tiene comunión con Dios. ¿Sí están conmigo aquí, mis amados? Con esa parte que no podemos ver, el hombre, según lo que expresa Génesis, está hecho conforme a la imagen de Dios. Y estar hecho, ser creado, según Génesis capítulo 1, verso 26, ser creado
a la imagen de Dios nos da la capacidad de elegir, de pensar y también de sentir. Pero oiga que en el momento en el que Dios sopló en su nariz, Adán llegó a ser un ser que estuvo física y espiritualmente vivo. Yo quiero que usted me siga en ese punto. Adán llegó a ser física y espiritualmente vivo. ¿Qué es físicamente vivo? Eso se describe en el Nuevo Testamento con la palabra hebrea zoe, bios, perdón. Y lo que significa que la vida física es que el espíritu y el alma están dentro de este caparazón. Que el espíritu y el alma están operando dentro de este caparazón. Por eso la descripción de la muerte que nosotros tenemos es que la muerte es la separación del cuerpo del alma. Si el alma y ese espíritu se separan, pues usted se muere, se fue. Y como dijo Hansel, hay que estar contento con Dios si no morimos. Bueno, vamos con Cristo de todas maneras. ¿Cuántos se van con el Señor? Yo he llegado a decirle a los cristianos de mi iglesia, ustedes se complican demasiado con la muerte. Si se murió, no me llamen para resucitarlo, pues nada más lo hace el Señor. Ya vamos a enterrarlo en el nombre de Jesús. Ya se fue con Cristo. Entonces, eso es la vida física, la unión del espíritu y el alma con el cuerpo. Adán estuvo físicamente vivo, lo heredamos de él, pero también Adán estuvo espiritualmente vivo cuando Dios sopló en su nariz. Ese espiritualmente vivo es Zoe. Y espiritualmente vivo significa entonces que el alma y el espíritu están en unión con Dios que lo creó. Por eso, para el cristiano actual y de todos los tiempos, ser o estar vivo espiritualmente es estar en Dios. Y estar en Dios en el Nuevo Testamento está descrito como estar en Él o estar en Cristo. Todo el que está en Cristo se supone que es espiritual. ¿Dónde están los que están en Cristo aquí? Santo es el Señor. Entonces, si estamos llamados a vivir esa vida, tenemos que mantener esa conexión. Sin embargo, hay un problema allí que todos conocemos. ¿Qué pasó? Adán y Eva pecaron. O como lo diríamos desde otra, cambiando el sentido, Eva pecó y hizo que Adán pecara. Perdónenme las mujeres. Eva agarró, usted conoce la historia, Satanás calumnió a Dios, aprovechó esa curiosidad femenina y calumnió a Dios frente a Eva y ella se dejó arrastrar. En consecuencia vino la muerte espiritual y nos desconectó. Alguien me preguntó, ¿y dónde estaba Adán en el momento? Que no se levantó como un dominicano, mujer de Dios, ¿qué tú vas a hacer? Pues yo pienso que en el relato bíblico Adán estaba ahí. Sí, esto es raro, ¿verdad? Según el relato, él estaba ahí. Entonces, ¿por qué lo hizo? Bueno, yo llegué a una conclusión leyendo el texto. Y es que Eva hasta ese momento era ayuda de Adán, compañera de Adán, pero no era la mujer sumisa de Adán. Eva tenía las mismas cualidades de liderazgo con las que fue formado Adán. ¿De dónde yo extraigo eso? Bueno, si sigue leyendo el texto, eso es una cosa mía, ¿verdad? Yo no tengo ninguna intención teológica, pero si usted sigue leyendo el texto, usted se da cuenta que cuando Dios empieza a emitir juicio, describe uno en Eva que usted dice, aquí tuvo el problema. Y le dice a Eva, tú vas a tener tu preñez, tú vas a tener problemas. Tú vas a tener hijos con dolor. Pero luego le dijo, tu deseo será para el varón. Y él va a tener liderato sobre ti. Lo que significa que hasta ese punto Eva tenía un liderato. No tenía que preguntarle a Adán cómo, ella tenía autoridad para hacerlo. Porque además conocía la verdad que Dios había establecido. Ella tenía que defender la verdad de Dios frente a la culebra esa. Ella tenía que arrancarle la cabeza a la culebra esa. Ella tenía esa autorización, pero comió y le dio a su marido. Las consecuencias son dramáticas, catastróficas y de largo alcance. Pues todavía le estamos sufriendo hoy. Entonces, desde ese momento heredamos de Adán una condición que es una inclinación hacia el mal.
Y todo el ser humano que viene a la tierra viene muy diferente a como Adán fue formado. Adán fue formado física y espiritualmente vivo. Todo el ser humano que viene después de la caída a la tierra viene físicamente vivo, pero espiritualmente muerto. ¿Alguien sí me sigue aquí? Entonces, los niños nacen en esa condición. Por eso es que cuando ellos van creciendo, si no encuentran a alguien que a temprana edad trate de conducirlos a Cristo, él va a desarrollar su naturaleza muerta. Por eso se ponen tan rebeldes tan temprano. Por eso es que hay que estar peleando y hablando con ellos. Se están riendo ahora, ellos saben que estamos hablando con ellos. Es que están desarrollando en ellos esa condición. Si no encuentra a alguien que los enderece y le diga, la relación con Dios es una relación espiritual. Si no encuentran a alguien a temprana edad, lo subsiguiente será que él va a desarrollar esa condición de estar espiritualmente muerto. En consecuencia, estará físicamente vivo, atendiendo a todos aquellos aspectos que vamos a ver ahora de la carne. Entonces, el apóstol, en los capítulos y versículos que leímos, la primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 3, desde el verso 14, él nos describe tres personas. No se preocupe, no estén mirando el reloj. Él nos describe tres personas y el Espíritu. Nos describe el apóstol Pablo en ese capítulo. Y es también sustentado en el capítulo siguiente, en el capítulo 3, capítulo 2 y capítulo 3. El apóstol describe tres personas y el Espíritu. Sin embargo, antes de entrar ahí, yo quiero poder detenerme, abrir una brecha, un paréntesis, para decirle a Cristo, gracias por tu sacrificio. Porque al nacer en este mundo, yo vine físicamente vivo, pero espiritualmente muerto. Y hoy yo tengo que decir que gracias a Jesús disfruto una comunión con el Padre Celestial. Porque eso fue lo que vino a hacer Cristo, a colocarme en dirección hacia el Padre. Por eso Jesucristo dijo, yo soy la vida, yo soy el camino, yo soy el que te conecto con el Padre Celestial. Por eso hay que entender el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Nos devolvió la comunión que al principio se dañó. Por eso tenemos entrada a la patria celestial si Él viniera hoy. Pero también por eso tenemos entrada al santuario santo al momento de que va a morar. Por eso Él todavía sana, por eso Él todavía levanta, por eso Él todavía limpia, por eso Él todavía salva. Gracias a Jesús por su sacrificio en la cruz del Calvario. ¿Alguien alaba a Jesús de Nazaret? Levante la mano y alábele. Aleluya. Sé que muchos cristianos no están haciendo eso porque están siguiendo a hombres de las redes y están desviados del camino hacia Jesús. Pero yo todos los días tengo que agradecerle a Cristo lo que hizo por mí. Si no fuera por Él, yo no pudiera orar al Padre y ser escuchado. Antes del sacrificio de Cristo yo era indigno, me veían como pecador, me veían como sucio. Ahora por el sacrificio de Cristo yo tengo entrada al altar de Dios y puedo hablarle al Padre y Él me escucha y ve la sangre de Cristo derramada por mí en la cruz del Calvario. Alabado sea el nombre del Señor. Gracias Jesús de Nazaret. Pues Satanás siempre está molestando. Recuerdo hace un tiempo que estaba orando en mi habitación, de rodillas, y de repente algo sentí muy pesado que cayó sobre mí. Y no podía hablar, por alguna razón, no podía hablar, y me sentía muy incómodo, y después no puedo moverme, no puedo hacer nada. Y entonces toda la habitación se llenó de un pánico extraordinario. Entonces en ese momento yo empecé a recordar la palabra de Dios. Yo quiero decirle a cualquier hermano que está aquí, cuando usted no sepa qué orar, ore la Biblia, hermano. Con las palabras se le vayan las humanas, las normales, recuerde la palabra del Señor. Por favor, recuerde las escrituras. Yo empecé a recordar las escrituras y en mi mente a mencionar las escrituras. Alabado sea el nombre del Señor, mientras no podía hablar. Y entonces en ese momento una cortina se levantó. Literalmente, yo no estaba durmiendo. Literalmente se levantó. Y entró entonces una presencia que lo cambió todo. Y entonces lo que me estaba impidiendo hablar y casi respirar se fue.
Y entonces entró una presencia que yo pude soltar la lengua, y cuando solté la lengua, todos los textos que estaban en mi cabeza empezaron a salir en mi habitación. Alabado sea el nombre del Señor para siempre. Entonces yo entendí, llegó mi Salvador. Por Él puedo hablar con el Padre Celestial. Y cuando hay alguien que trata de impedírmelo, Él le interviene. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Alguien alaba a Dios, hermano? Alabe a Dios, alabe al Señor, que Él está vivo. Alabe a Dios, aleluya. Alabe de que Él vive. Santo. Siento a Dios de verdad. Esa es la relación que Dios está buscando. Y pastor, entonces yo hice como Moisés. Moisés, cuando fue a pedir perdón por Israel, aquella vez que pecaron habiendo adorado el ídolo, cuando él fue a pedir perdón, en un momento cuando Dios le dijo, sí, está bien, mi presencia irá contigo, entonces Moisés aprovechó y entonces le dijo, yo quiero que tú me muestres ahora tu gloria, pero este momento está más que bueno. Entonces cuando yo sentí la presencia de Dios que inundó todo y me di cuenta que la gloria estaba allí, entonces yo aproveché y le dije al Señor, bendíceme. Entonces en la habitación empezó a formarse una nube. Y de la nube salió una mano gigantesca. Y la mano gigantesca empezó a moverse así. Y entonces empezaron a caer unos asuntos dorados allí. Y estuvieron llenando todo mi cuerpo hasta que no cabía más. Alabado sea mi Dios, es real. Yo no sé, hay que estar por el Dios al que le servimos, es real. Hermano, Dios es real. Levante su mano y adore a su Dios. La relación espiritual es la que Dios anda buscando. Esa es la conexión que Dios quiere con el hombre. Demasiados cristianos ambivalentes, demasiados cristianos emocionales. Yo no hablé lengua, dice nada de eso, y pude haberlo hecho ahí si Él me la daba, porque la lengua de Dios tienen que ser lenguas del Espíritu. No son un mecanismo aprendido para hacerte creer que Dios te está usando a ti, nada de eso. Cuando Dios llega a un sitio, lo más que el ser humano puede hacer es llorar. Eso es lo más que a uno se le mete por dentro, llorar, porque entonces el cuerpo, la carne te dice, tú eres un indigno y ha bajado el Rey Jehová de los ejércitos a tu habitación. Alabado sea el nombre de Jesús para siempre. ¿Alguien alaba a Dios, hermano? ¡Wow! ¡Santo! Por eso yo no soy RT. Tampoco soy moderno. Yo soy cristiano. Yo estoy en el centro con Jesús de Nazaret. A mí nadie me vende sueño hablándome una lengua de mentira. A mí nadie me va a engañar con eso. Que usted va a hablar de café y después va a salir hablando lengua. Déjese de eso. Usted lo que leía del aliento a café. Déjese de eso. Entonces, tenemos que buscar esa espiritualidad. Y quiero que vaya conmigo entonces a los textos que leímos, donde Pablo describe 3 personas y el Espíritu. Y describe esas 3 personas en relación con el Espíritu de Dios. Él describe personas naturales, personas espirituales y personas carnales. Personas naturales, personas espirituales y personas carnales. En el primer versículo que leímos, que es el 14, dice, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. ¿Quién es el hombre natural que el apóstol está definiendo allí? Pues el hombre natural es el hombre que nace físicamente vivo y espiritualmente muerto, y así se queda. El hombre natural es una persona que espiritualmente está muerta, separada de Dios. Al vivir completamente independiente de Dios, la persona natural peca como cosa corriente. Eso es normal, para eso ese es un modo operandi. Si lo fuéramos a medir en un nivel de santidad, si fuéramos a medir la santidad, el primer nivel de santidad es los no santos. Y los no santos son las personas que no tienen a Jesús de Nazaret. No tienen relación con Jesús y por lo tanto no están conectados a Dios. Pues solamente a través de Cristo nos llega la conexión al Padre Celestial. Entonces, el hombre natural es un no santo. Y como es un no santo, peca como si comiera arroz con habichuelas. Pecar es normal para él o para ellos, es algo corriente en la vida del hombre natural. El hombre natural también tiene un alma, igual como lo describí al principio. Con su alma puede pensar,
con su alma puede sentir y con su alma puede escoger. Sin embargo, su mente, sus emociones y su voluntad son dirigidas por la carne. Y eso lo mantiene desconectado de Dios. Porque la carne actúa completamente separada del Dios que lo creó. El hombre natural puede pensar que puede elegir libremente las cosas que quiere, que puede elegir libremente su conducta. Sin embargo, dado que vive gobernado por la carne, invariablemente él siempre obedecerá a los apetitos de la carne. Aunque él entienda que eso, lo que él está haciendo, él está dirigiendo ese proceso. Pero invariablemente el hombre natural es dirigido por la carne. Se supone que dentro de la iglesia no hay gente natural, a menos que sean gente que venga a buscar al Señor. Se me fueron como 10 ahí. Se me fueron ahí unos cuantos. Las decisiones del hombre natural las reflejan las obras de la carne, de la lista que usted y yo conocemos, que hace el apóstol en Gálatas, capítulo 5, verso 19. El hombre natural está gobernado por ella. Pero también quiero incluir que puesto que vive en la carne, el hombre natural, y carece de una base espiritual para enfrentar la vida y tomar decisiones positivas o correctas, el hombre natural puede ser víctima de más de una dolencia física en su vida. Los médicos dicen en la actualidad que el 50% de la población mundial está físicamente enferma por razones psicosomáticas. Físicamente enferma por razones psicosomáticas. Yo llegué a una conclusión simple al analizar eso. Lo que al hombre natural le falta es la paz mental que da la presencia del Señor. ¿Alguien tiene la presencia del Señor?